This work is supported by the USDA National Institute of Food and Agriculture, Distance Education Grants for Insular Areas, Project 1010368. Saludos y bienvenidos a la lección titulada Modelo de Crecimiento de Lewis. Los objetivos de esta lección son discutir el modelo de Lewis, explicar el concepto de oferta laboral infinita, analizar las implicaciones del modelo, discutir las limitaciones del modelo de Lewis y calcular ejemplos del modelo. El primer párrafo del artículo clásico de Sir Arthur Lewis dice: este ensayo está escrito según la tradición clásica, haciendo la suposición clásica y haciendo la pregunta clásica. Los clásicos, desde Smith hasta Marx, todos asumieron o argumentaron que un suministro ilimitado de mano de obra estaba disponible a los salarios de subsistencia. Luego preguntaron cómo crece la producción a través del tiempo. Encontraron la respuesta en la acumulación de capital, que explicaron en términos de su análisis de la distribución de ingresos. Los sistemas clásicos se determinan así simultáneamente la distribución del ingreso y el crecimiento de los ingresos, con los precios relativos de las materias primas como productos secundarios. Según la teoría clásica, los salarios en el sector agrícola son de subsistencia y no reflejan necesariamente la productividad marginal del trabajador agrícola. Un salario de subsistencia es un salario que te permite adquirir los bienes necesarios, usualmente comida, para mantenerte vivo. Lewis dice, no obstante, si la productividad marginal es cero o insignificante, no es de importancia fundamental para nuestro análisis. El precio del trabajo en estas economías es un salario a nivel de subsistencia. Por lo tanto, la oferta de mano de obra es ilimitada siempre y cuando la oferta de mano de obra a este precio supere la demanda. Según este modelo, la oferta laboral es infinita. Esto implica que existe más población que la necesaria para realizar las labores agrícolas. Lewis dice, en primer lugar, se puede decir que existe una oferta ilimitada de la mano de obra en aquellos países en que la población es tan grande en relación con el capital y los recursos naturales que hay grandes sectores de la economía donde la productividad del trabajo es insignificante, incluso negativo. Continúa diciendo, cuando tomamos en cuenta todas las fuentes que hemos enumerado, los agricultores, los casuales, los pequeños comerciantes, los retenedores, domésticos y comerciales, las mujeres en el hogar y el crecimiento de la población, está claro que en una economía excesivamente poblada puede haber una enorme expansión de nuevas industrias o nuevas oportunidades de empleo sin que la escasez de mano de obra no cualificada se haga evidente en el mercado de trabajo. Para Lewis, el trabajo de las mujeres es la primera fuente de empleo. Según Lewis, la transferencia del trabajo de la mujer del hogar al empleo comercial es una de las características más notables del desarrollo económico. Una de las maneras más seguras de aumentar el ingreso nacional es, por lo tanto, crear nuevas fuentes de empleo para las mujeres fuera del hogar. Según Lewis, la segunda fuente de trabajo para las industrias en expansión es el aumento de la población resultante del exceso de nacimientos sobre las muertes.
Esta fuente es importante en cualquier análisis dinámico de cómo puede ocurrir la acumulación de capital y el empleo puede aumentar sin ningún aumento en los salarios reales. Según Lewis, Marx ofreció una tercera fuente de trabajo para agregar al ejército de reserva, a saber, el desempleo generado por el aumento en la eficiencia. Ricardo había admitido que la creación de maquinarias podría reducir el empleo. Marx aprovechó el argumento y, de hecho, lo generalizó, pues en el pozo del desempleo lanzó no solo a los desempleados por la maquinaria, sino también a los autoempleados y pequeños capitalistas que no podían competir con los grandes capitalistas de tamaño creciente, disfrutando de los beneficios de la economía de escala. Lewis comenta: si se dispone de mano de obra ilimitada, mientras el capital es escaso, sabemos por la ley de proporciones variables que el capital no debe ser distribuido escasamente sobre todo el trabajo. Solo se debe emplear tanto trabajo con capital como para reducir la productividad marginal del trabajo a cero. En la práctica, sin embargo, la mano de obra no está disponible con un salario cero. Por consiguiente, el capital solo se aplicará hasta el punto en que la productividad marginal del trabajo sea igual al salario actual. En este modelo, el excedente capitalista es el motor del crecimiento de la economía. El excedente capitalista se debe utilizar para adquirir más capital. Este nuevo capital en el sector industrial requerirá más mano de obra. Si el ciclo continúa con éxito, se seguirá adquiriendo capital hasta que no se pueda emplear más personas. Al respecto, Lewis escribió: la clave del proceso es el uso que se hace del excedente capitalista. En la medida en que se reinvierte en la creación de nuevos capitales, el sector capitalista se expande, llevando a más personas al empleo capitalista fuera del sector de subsistencia. El excedente es entonces mayor aún, la formación de capital es aún mayor y así el proceso continúa hasta que se desaparezca el excedente de mano de obra. Según Lewis, los imperialistas no reinvierten en el excedente del capital en las colonias. Todo lo contrario, perpetúan el sistema colonial inhibiéndose de invertir, deprimiendo los salarios y forzando a la población a trabajar. Sobre esto, Lewis dice: los imperialistas invierten en capital y contratan a trabajadores. Es ventajoso para ellos mantener bajos los salarios e incluso en aquellos casos en que en realidad no salen de su camino para empobrecer la economía de subsistencia. Por lo menos, muy pocas veces se encuentran haciendo algo para hacer estas economías más productivas. De hecho, el registro de todas las potencias imperiales en África en los tiempos modernos es el de empobrecer la economía de subsistencia, ya sea quitando la tierra del pueblo o exigiendo trabajo forzado en el sector capitalista o imponiendo impuestos para impulsar a la gente a trabajar para los capitalistas. En comparación con lo que han gastado en proporcionar instalaciones para la agricultura o la minería europea, su gasto en mejorar la agricultura africana ha sido insignificante. El fracaso del imperialismo en elevar el nivel de vida no se debe atribuir totalmente al interés personal, sino que hay muchos lugares donde se puede remontar directamente a los efectos de tener el capital imperial invertido en la agricultura o en la minería.
El sector de subsistencia al que se refiere Lewis es todas aquellas partes de la economía que no utiliza capital reproducible. La producción per cápita es más baja en este sector que en el sector capitalista industrial, porque no es fructificada por el capital. A medida que más capital se hace disponible, más trabajadores pueden ser atraídos hacia el sector capitalista de subsistencia. Y su producción per cápita aumenta a medida que pasan de un sector a otro. Según este modelo, la expansión del capital va a generar la creación o expansión de industrias. Lewis dice, en esta situación pueden crearse nuevas industrias o las industrias antiguas se expandieron sin limitar el salario existente. O, para decirlo exactamente, la escasez de mano de obra no es un límite para la creación de nuevas fuentes de empleo. Si dejamos de preguntar si la productividad marginal del trabajo es insignificante y preguntamos en su lugar solamente la pregunta de en cuáles sectores habría disponible mano de obra adicional si se crearan nuevas industrias que ofrecieran empleos a salarios de subsistencia, la respuesta se volvería aún más completa. Pero la creación de estas nuevas industrias ocurre usualmente en áreas urbanas. A su vez, esto implica un movimiento de las áreas rurales a las zonas urbanas, lo que se denomina como migración interna. Este movimiento migratorio suele estar asociado a grandes cambios en las zonas urbanas. Uno de ellos es la creación de arrabales donde los trabajadores agrícolas que no pudieron insertarse al sector manufacturero se concentran. Aquí vemos una representación gráfica del modelo de Lewis. En la gráfica 1 se presentan distintas funciones de producción del sector manufacturero. En esta gráfica se ve cómo el sector manufacturero emplea solo mientras los empleados presentan rendimientos de escala crecientes. En la gráfica 3, interconectada con la gráfica 1, presenta la productividad marginal del trabajo y su relación con el trabajo. En el sector manufacturero, el salario es igual a la productividad marginal del trabajo y se paga mientras la pendiente de la productividad marginal del trabajo sea constante. En la gráfica 2 se presenta la productividad marginal del trabajo en la agricultura. Esta tiene una pendiente negativa, luego de L1. En este punto la productividad del trabajo es cero, pero el salario no iguala la productividad marginal del trabajo como en la manufactura. El salario en el caso de la agricultura es igual a la producción promedio por trabajador. Según Lewis, es necesario mover el trabajo del sector agrícola al manufacturero con el fin de aumentar la productividad del sector agrícola. Este movimiento es posible si los capitalistas invierten el exceso del capital en el nuevo capital. En la gráfica 5 se simplifican los supuestos de la curva de AP o productividad promedio y MPL o productividad marginal del trabajo se asumen lineares. En esta gráfica el sector agrícola se paga por su productividad promedio AP y no por la productividad marginal. La productividad promedio en el sector agrícola es WINEF. En el sector del capital los trabajadores son remunerados por la productividad marginal y no por su productividad promedio. Para obtener eficiencia en el sector agrícola necesitamos desplazar a los trabajadores de LINEF a L'. En otras palabras, del sector agrícola al sector del capital.
Este movimiento del sector agrícola al otro supone un aumento en la producción total y una reducción en los salarios. La limitación principal de este modelo es que la presunción de que el excedente de capital se reutiliza en las compras de más capital no siempre se sustenta. Por ejemplo, los capitalistas usan este excedente en compras de bienes de lujo o inversiones en el extranjero. Si el excedente del capital no se utiliza en las compras del capital, no se puede movilizar la población excedente del sector agrícola al manufacturero. Gracias por acompañarme en esta lección. Material complementario se encuentra en la página de la clase. Recuerda, puedes comunicarte a través de la plataforma para hacer tus preguntas.